a el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a ponerlo de pies, hermanos y hermanas, y vamos a leer la palabra de Dios. Juan, capítulo 1, del 19 al 28. El título del mensaje de hoy es El mensajero que solo apunta al Cristo. Y veremos por qué. Juan 1, 19 al 28. Dice la palabra de Dios. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él le confesó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron: ¿eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Juan les respondió: yo soy la voz del que calma en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno en quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, en el otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Yo oro, Señor, que el Espíritu Santo sea que me guíe en mis palabras y en los corazones y mentes que están recibiendo tu palabra esta tarde, Señor. Bendiga, Señor, cada palabra que salga de mi boca, Señor. Que nada de lo que yo salga de mí venga de mí, Señor. Ayúdame también a predicar fielmente tu palabra, Señor. Bendiga esta iglesia, Señor. Que nosotros podamos ir creciendo en ti, Señor. En conocimiento de verdad, Señor, y también en sabiduría de cómo caminar en esa verdad. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. Amén. Hoy, hermanos, vamos a mirar y aprender del ejemplo dado en las escrituras sobre Juan el Bautista. Muchos cristianos ven a Juan el Bautista como una figura sombra. La mayoría de personas podría incluir todo lo que saben de Juan el Bautista en una tarjeta de 3x5 y dejar muchos espacios vacíos, ¿verdad? Porque muchos no saben nada de él. Y muchos lo conocen como una persona que bautizaba a la gente, donde vino su nombre, Juan el Bautista. Algunos saben que vivió en el desierto, que comía langostias y miel. Los que están interesados en teología saben que él fue el precursor de Jesús, que él vino antes de Jesús, exactamente 6 meses nacido antes de Jesús. Y también el ministerio de él comenzó antes de Jesús. Y eso es todo. Yo creo que la mayoría de la gente, eso es todo lo que conocen de él. Pero cuando miramos los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas, son conocidos como los sinópticos, que son más literalmente el camino del Señor y tienen más detalle de lo que ocurrió. El libro de Juan es más, otra vez, los primeros libros son escritos en el comienzo de la iglesia. El libro de Juan, el Evangelio de Juan fue escrito más después.
y es más teológico, no es tan detallado. Cuando miramos a los evangelios sinópticos, podemos ver un poquito más detalle de Juan. Y Mateo dice en Mateo 11:11 que en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se levantó nadie mayor que Juan el Bautista. Palabras del Señor Jesucristo. Él era un poco más que un hombre regular delante de Dios. Pero cuando leemos el Evangelio de Juan, no se dice mucha información de él. Y eso es a propósito, hermanos. El propósito del Evangelio de Juan es disimular o para que las personas no levanten a Juan el Bautista. Es para que las personas vean su lugar y que vean a Jesucristo como superior que Juan el Bautista, porque en ese tiempo había personas que estaban comparándolo, y vamos a ver aquí, vemos en el pasaje que comparándolo, a ver, si tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, y tú ves que personas estaban elevando a Juan como el Mesías, el que venía. Y Juan, yo creo a propósito, él nos está enseñando que dónde es el lugar de él. Comparado con Dios, él no es nadie, hermanos. Él es un solo sirviente de Dios. Y cuando vemos a Juan hablar del mismo, y los puntos de hoy son las preguntas, las 5 preguntas que ellos hicieron, la respuesta de él siempre apuntaba ¿a dónde? Al Señor. Él nunca cogió crédito para nada. Él nunca buscó que la gente lo viera como algo más grande que él era. Lucas, que era un médico, en su evangelio vemos que el interés de la humanidad, de los hombres y mujeres que rodeaban a Jesús, de él aprendemos que Juan nació como un hijo único de un sacerdote anciano, Zacarías, y su esposa, que no podía tener hijos, se llamaba Elizabeth. Su nacimiento atrajo la atención de toda la región montañosa de Judea. Y no solo fue un nacimiento milagroso, sino porque él fue apartado desde el primer día para ser nazareno. Él era nazareno. Siendo nazareno no podía cortarse el pelo, ni tocar nada muerto, ni particular, no podía tomar de la vid, no podía tomar vino, y no podía ni hasta comer uvas, ni nada que tenía que ser con la vid podía él consumir. No podía comer ni beber de las uvas. Ahora, fue un sacrificio para el Señor. Otra persona no se cortaba el cabello tampoco, no podía tocar un cadáver, aunque si era una familiar de él, si era tu madre o su padre, no podía acercarse ni tocar el cadáver. Juan el Bautista no se creó en la corte tampoco de un palacio. Lucas 1:80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Él se crió en el polvo y las piedras, en el calor del desierto, hermanos. Ahí vivía él, solo, en solitud. Él no vivía con la humanidad. Él vivía, y lo que vemos, la única persona con quien él comunicaba era ¿con quién? Con Dios, preparándose para la misión que Dios tuvo para él. Juan, en Lucas también, Lucas 1:15 también dice: porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, ni será lleno del Espíritu Santo, y será lleno del Espíritu Santo, y desde la vientre de su madre. Él antes de nacer estaba lleno del Espíritu Santo. Él fue nacido con un propósito grande.
Cuando Juan salió del desierto para confrontar y testificar a la nación de Israel, él parecía y sonía diferente que cualquier otra persona religiosa. Los sacerdotes que predicaban, ellos se vestían bien orgullosamente, ellos se paraban y otra vez y hablaban en las esquinas para que las personas de una manera para que las personas lo miraran y ellos se jactaban en su posición. Otra vez también comiendo las mejores comidas y las carnes que se encontraba en ese tiempo. Pero Marcos 1:6 dice, estaba vestido del pelo de camello, tenía una cinta de cuero a la cintura y comía langostias y miel silvestres. Otra vez, un hombre simple, un hombre humilde, era un hombre humilde. No solamente en la manera que él hablaba, pero en la manera que él vivía. Ahora, ¿cómo es que este hombre, otra vez, es algo? ¿Cómo es que Dios escoge un hombre así? Tiene que estar corriendo por la mente de estas personas, ¿no? Si fuera, otra vez, nosotros, ¿qué fuera el pensamiento de nosotros? Vemos un hombre aquí vestido, otra vez, con pelo de animal y comiendo comida, otra vez, servicio, otra comida de la naturaleza. Y él vivía en eso, hermanos. Él se vestía y parecía muy diferente. Pero también él tenía un mensaje muy diferente del mensaje de ellos. El mensaje de él era un mensaje de ¿qué? Arrepentimiento. Y vamos a ver un poquito más de eso. No quiero entrar mucho en eso ahora, pero el mensaje de él era uno de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de quién? De todos. No solamente los gentiles, pero los judíos. Y vemos en Mateo 3:7-9, donde dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den fruto dignos del arrepentimiento y no piensen que puedan decirse a sí mismo, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. En otras palabras, ellos estaban viendo la fama de él y ellos estaban bautizando en una manera hipócrita. No se estaban arrepintiendo de verdad. Era más otra vez para que las personas, para que ellos fueran aceptadas por las personas. Y él los llamó cara a cara lo que ellos eran, hipócritas. Eran usados por Satanás. Y otra vez, yo no los voy a bautizar a ustedes porque otra vez ustedes lo hacen de una manera para sí mismo. Y tú ves que Juan era un hombre diferente que los líderes que las personas han visto hasta este tiempo. Ellos no conocían quién era él. Y vemos que ellos, los religiosos, mandaron a un grupo de maestros o de sacerdotes que fueron donde él para hacerle preguntas, para ver quién eres tú. ¿Quién eres tú? Y el único punto de este mensaje es la identidad de Juan. ¿Quién es Juan? Y el resultado se encuentra en las 5 preguntas que ellos le hacen. Vamos a mirar, hermanos, las 5 preguntas que le hacen los sacerdotes. Los saduceos eran los que eran encargados en ese tiempo. Los fariseos eran menor, pero
ellos eran personas más religiosas con autoridad, y vemos después que ellos también tenían representantes ahí. Los escribas también eran incluidos en ese grupo. Estamos hablando de los religiosos, los famosos religiosos de ese tiempo. Ellos comienzan con la primera pregunta. Y la primera pregunta es: ¿quién eres tú? Mira lo que es el 19. Dice: esta es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él le confesó, y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Tenemos que entender, hermanos, que las palabras la palabra Cristo y Mesías son las mismas palabras. Mesías es la palabra hebrea y Cristo es la palabra griega, porque algunas versiones dicen Cristo y algunas versiones dicen Mesías, pero realmente es la misma palabra. Y ambas palabras se refieren a la misma persona, el ungido. El Mesías es el ungido de Dios. Mateo dijo que Jesús se llama Cristo. Es decir, que él reconoció que él era el ungido de Dios, el Mesías mismo. Y la respuesta de Juan el Bautista aquí fue que yo no soy el Cristo. Luego le preguntaron: ¿eres Elías? Si no eres el Cristo, ¿eres Elías? Mira lo que dice el 21. Dice: ¿entonces qué? Preguntaron: ¿eres Elías? Y él le dijo: no lo soy. Esta pregunta parece extraña porque Elías fue un profeta del Antiguo Testamento muerto por cientos de años. Pero Juan el Bautista compartió algunas cosas similares que tenía Elías, especialmente la manera que él parecía. Juan tenía un vestido de pelo de camello con cinturón de cuero alrededor de su cintura, dice Mateo 3:4. Pero cuando miramos a Segunda de Reyes 1:8, dice la palabra de Dios: era un hombre cubierto de pelo con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Respondieron ellos: ¿es Elías el tisbita? Dijo el rey. Ellos tenían cosas similares, y también ambos que ellos compartían, que los dos predicaban el arrepentimiento de pecados de la nación. Elías, como Juan el Bautista, llamaron al pueblo a arrepentimiento de sus pecados. Pero otra vez, aunque él era un representante, una persona que el Señor mismo venía como Elías, no él mismo, él no era Elías mismo. Otra vez era representante de quien era Elías. Ellos otra vez, pero no en sí mismo era Elías. Él dijo: yo no soy él, yo no soy Elías tampoco. Otra vez. Luego se le preguntaron: ¿no eres el Cristo? ¿No eres Elías? ¿Eres el profeta? y él les respondió: no. Note que ellos le preguntaron si era un profeta. Ellos no le preguntaron si él es un profeta. ¿Qué es lo que ellos preguntan? Eres el profeta. Y ellos están eludiendo Deuteronomio 18:15, donde dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, y lo oirán. Pero lo que duele aquí, hermanos, es que ellos tampoco reconocían quién era el profeta. Ellos no reconocieron, en ellos pidiéndole si era el profeta, estaban diciendo que no reconocían que el Mesías
era el profeta. Ellos reconocen que Jesús mismo era el profeta. Él era el Mesías, el Cristo de venir, y era el profeta. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando leemos Hechos 3, cuando Pedro predicó y estaba confrontando a los líderes, y también Esteban en Hechos 7, los dos condenaron a los líderes religiosos porque ellos no pudieron ver el profeta y lo mataron y lo crucificaron en la cruz. Y cuando leemos Hechos 3 y Hechos 7, vemos que los dos, Pedro y Esteban, condenaron a los líderes por no poder conocer que el profeta sí vino y que ellos lo tomaron y lo mataron en la cruz. Tú ves que ellos están perdidos, hermanos. Son los líderes espirituales de la comunión judía y no pudieron ver el profeta de Dios. ¿Pero qué fue la respuesta de Juan? No, tampoco soy el profeta. Otra vez, en su frustración, ¿quién eres? ¿Quién eres? Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y aquí Juan alude a Isaías 40, versículo 3, cuando él dice, Juan les respondió en el 23, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecerán el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Cuando leemos eso tenemos que entender que el contexto de Isaías 40, otra vez que está eludiendo a ese texto en Isaías 40, tenemos que entender que la causa del pecado del pueblo de Dios fue la razón que Dios envió a Babilonia para destruir a Judá y llevarlo al cautiverio. Ellos fueron llevados a cautiverio por el pecado delante de Dios. Y Isaías 40 promete liberarlos de su esclavitud. Esta voz está clamando que se necesita hacer un camino para los que están exiliados para regresar a la casa. Era necesario nivelar las carreteras porque Dios iba a liberar a su pueblo. ¿Entienden esto, hermanos? Esta voz está esencialmente clamando, prepárate para la salvación de Dios. Que eso era básicamente el mensaje de Juan el Bautista. El papel de Juan como la voz era preparar el pueblo de Dios para la salvación que venía por medio de ¿quién? De Jesucristo. Juan llamó a la gente ¿a qué? A arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como ¿qué? El Salvador del mundo. Y otra vez, vemos su respuesta aquí. Otra vez, no trayéndose atención a él mismo, pero poniendo la atención a que yo soy el único que estoy preparando la carretera para que va a venir. Yo no soy él. Y una y otra vez vemos este patrón en él. Pero algunos de los fariseos le preguntaron en 25, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Tú eres nadie. ¿Por qué está bautizando? Tenemos que entender, hermanos, en esta pregunta que el bautismo judío era hecho no al judío. El bautismo judío se hacía a la persona que era no judío, a los que eran griegos y prosélitos
los gentiles prosélitos se llamaban. Ellos eran griegos que se convertían y se hacían judíos. Y el bautizo de ellos se hacía ¿dónde? En el templo, a través de un sacerdote que los bautizaba, simbolizando otra vez su arrepentimiento y ellos viniendo a Dios. Pero los judíos no se bautizaban porque ellos eran hijos en su mente, eran hijos de Abraham y ellos ya eran salvos porque nacieron hijos de Abraham. ¿Por qué tú bautizas en un río fangoso y no está haciendo, en otras palabras, y no está haciendo lo correcto como lo hacemos nosotros? ¿Por qué está bautizando judíos? Si solamente los gentiles deben ser bautizados que vienen a ser judíos. ¿Sí? Tenemos que entender que, otra vez, ellos bautizaban en el templo, en sus aguas ungidas ahí, pero nada de eso era palabra de Dios. Esas son tradiciones que hombres hicieron que ellos tenían que cumplir. ¿Y qué es lo que Juan está diciendo aquí? Juan le está dando una nueva aplicación al bautizo de ellos. Y la nueva aplicación es que debemos entender que no solamente los gentiles prosílitos deben de bautizarse, todos de ustedes también deben de bautizarse. ¿A través de qué? Del arrepentimiento. Y vemos que el pecado no solamente está en los gentiles, el pecado está en todos los hombres, incluyendo los que están en el pacto de Abraham. Y él está enseñando que el arrepentimiento no solamente para ellos, el arrepentimiento es para ustedes también. Ahora, él está pidiendo a los judíos, él está pidiendo a los líderes, otra vez, judíos, que se debían arrepentirse. Hermanos, el bautismo era meramente simbólico. El bautismo no salva, pero era representante y es representante hoy en día de lo que Dios está haciendo en nosotros. Otra vez, él estaba bautizando en el bautizo del arrepentimiento. Otra vez, Jesucristo todavía no vino al mundo. Otra vez, él era el último de los apóstoles del Viejo Testamento. Pero Jesucristo iba a venir y santificar y lavar a todas personas que vinieron a genuinamente ser arrepentidos delante de Dios. Es diferente hoy, hermanos. ¿Quiénes son los que son salvos? Los que se arrepienten delante de Dios, los que son verdaderamente arrepentidos, los que verdaderamente conocen a Dios, son los salvados, hermanos. Dios salva a través de nuestro arrepentimiento y fe en Él. No he cambiado, hermano. El Viejo Testamento, otra vez, todo lo que es salvado del Viejo Testamento, estudiamos Hebreos capítulo 1, enseña que fueron salvos a través de su fe. En su fe, otra vez, no tenían todo el conocimiento como nosotros tenemos de Jesucristo, pero ellos tenían su fe en la venida del Mesías que iba a venir, y tenían su fe en Dios a través del Mesías que venía. No tenían todos los detalles, pero es lo que ellos ponían su fe. Y hoy en día nosotros ponemos nuestra fe ¿en quién? En ese mismo Mesías, hermano, en ese mismo Cristo que vino a salvar nosotros por nuestros pecados. Y lo bello de Él es que yo estoy bautizando en arrepentimiento en preparación del Cristo que viene a morir en la cruz por todos ustedes. Y tú ves que ahora Él cambia el enfoque sobre Él, porque Él está bautizando, pero él pone el enfoque de Él y le pone encima de ¿qué?
de Jesús, porque sigue diciendo en el 26, Juan siguiendo diciendo, hablando, Juan les respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes hay uno que ustedes no conocen. Otra vez, ya están quitando el enfoque de mí y poniéndolo otra vez en él. Y cada vez tú ves que él siempre quita el enfoque de él y se lo pone en Cristo. Él es quien viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él se puso a acabar, él se humilló. Mi autoridad de bautizar era simplemente una extensión del papel y el papel de la voz del pueblo simplemente es un papel que yo juego para la preparación del Mesías que viene. Más que estoy haciendo mi parte. Soy un pobre siervo. Yo no soy digno otra vez, de tocar ni marcar sus sandalias. Yo no soy digno de él. Pero gracias a Dios, Él me está usando de esta forma. Y tenemos que ver en él tenemos que ver en Juan la humildad de un hombre de Dios. Un hombre llamado de Dios. Un verdadero, otra vez, estamos aquí hablando ya en esta parte aquí empezamos la narrativa del resto de la carta o del libro. Y tenemos que entender en la narrativa, no es como los otros libros que estudiamos, las cartas que son doctrinal. Los evangelios son narrativos. Tenemos que leer la historia y encontrar la enseñanza en la historia que está aquí. ¿Y qué es la enseñanza que aprendemos de Juan el Bautista? Que otra vez, vemos en él una humillación de un hombre, un siervo de Dios. Otra vez, él podía decir cuando ellos le preguntaron, ¿quién eres tú? Yo soy el último de los profetas del Antiguo Testamento. Mi nacimiento fue declarado a mi padre por un ángel. El Espíritu Santo me dio poder para esta misión cuando aún estaba yo en la vientre de mi madre. El Hijo de Dios me llamó el hombre más grande que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra. Ese es quien yo soy. ¿Quién eres tú? Él podía decir eso, ¿no? Y claramente es toda verdad. Pero en vez de clamar quién era él se humilló y clamó quién es Jesús. ¿Entienden, hermanos? Ese es el mensaje. Y ese es el mensaje que vemos aquí. Yo no soy el Cristo. Hermanos, ninguno de nosotros somos el Cristo. Todos nosotros somos siervos, simplemente siervos de Dios, llamados para hacer una tarea que Dios nos ha llamado a hacer. Muchos otra vez ven el pastor o ven pastores hoy en día, especialmente en muchas iglesias. Estaban hablando de mi hija ahorita, que como muchas iglesias elevan a los pastores como dioses. Y no debe de ser así, hermanos. Un pastor es simplemente un siervo de Dios que está llamado a hacer un trabajo específico. Ahora, nadie debe de tratar de interrumpir o destruir el trabajo que estoy haciendo aquí, pues eso otra vez, yo estoy llamado a hacer el trabajo que Dios me ha llamado a hacer, y si alguien se mete en el medio del trabajo, el trabajo que Dios tiene para mí, yo voy a seguir adelante, le guste o no le guste. Y tú ves que había a veces en la vida de Juan, él tuvo que hablarle fuerte al liderazgo de los judíos. Eventualmente fue matado, decapitado por confrontar el rey, por tener una relación inmoral con una mujer que no era de él. Y por eso otra vez perdió su cabeza. Porque somos creyentes, no quiere decir que debemos andar ciegos, hermanos, o bobos. Si Dios me llamaba a hablar y predicar la verdad, y esa verdad tiene consecuencias de muerte, ¿debo de parar de predicar la verdad? No. Y vemos eso en los misioneros hoy en día.
A veces estamos aquí hablando los miércoles de los misioneros que han dado sus vidas. Ellos tienen la opción de no hacerlo, hermanos, de irse para la casa y no hacerlo, y prefieren morir que decir no al Señor. Y otra vez, estamos llamados, cada uno de nosotros tenemos otras, no todos estamos llamados a sacrificar nuestras vidas, para ser claro, pero todos tenemos un llamado individual, hermanos. La idea es encontrar lo que Dios nos ha llamado a hacer y hacerlo. Hacerlo fielmente, con toda la pasión y con todo el poder que Dios nos da a nosotros. Pero de una manera humillante, hermanos. De una manera que otra vez, cuando las personas nos están viendo a nosotros, no están viendo un gran líder, o están hablando de la capacidad que tiene esa persona, pero que ellos vean a Cristo a través de ti. Que ellos pueden decir, wow, es que yo veo al Señor a través de esa persona. De la manera que esa persona me habla, la manera que esa persona se comporta contra mí, cuando me habla a mí, yo veo a Cristo. Y esa persona, no importa lo que Dios nos ha llamado a hacer, apuntar a Cristo en todo. Y no coger la gloria por lo que hemos hecho, o porque la gente otra vez te va a gloriar, va a decir, wow, es que tú eres un tremendo predicador, un tremendo maestro, tú eres un tremendo líder. No, gloria a Dios, gloria a Dios. Y toda la honra que sea de Él, porque Él es mi Dios. Él es la razón por qué yo predico, es la razón por qué yo enseño, es la razón por qué yo he dedicado mi vida a servirle a Él. Yo, otra vez, si tengo que mover montañas para estar aquí los domingos, estoy aquí los domingos porque estoy haciendo la obra que Dios me ha llamado a hacer. ¿Entienden, hermanos? Un cristiano nunca debe ser vago. Es que yo no entiendo como muchos cristianos, otra vez, hoy en día les gusta estar más en la casa que adorando junto con la iglesia, hermanos. Es que no entiendo eso. Porque yo quiero estar donde están mis hermanos, donde están mis hermanos. Y quiero estar sirviendo y haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Yo tengo bastante tiempo de descansar cuando yo muera, hermanos. Y ustedes la pueden decir, ahí descansaré el resto de mi vida. Pero hasta que venga ese día, hermanos, yo voy a estar sirviendo fiel y predicando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para la gloria de Él, no la mía, hermanos. Y así debemos vivir nuestras vidas, hermanos. Así debe, otra vez, reflejar la vida de cada uno de nosotros. Yo no soy el que tú debes saber. El que tú debes saber es quién, Jesucristo. Y eso debe ser nuestra respuesta para cada pregunta que uno haga de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Otra vez vemos en el mensaje de hoy hablando de Juan el Bautista, pero que claramente se ve el evangelio a través de ese hombre. Y la razón que se ve el evangelio tan claro en la vida de Juan es porque Juan siempre está apuntando a ti, Señor. Yo oro que nuestras vidas refleje, o sea, una reflexión de la vida de Juan. Que nosotros podemos ser hombres usados por Dios, otra vez reflejando a Cristo en todo lo que hagamos. Que nosotros no cojamos crédito para nada, Señor, que tú nos has dado, que tú nos has hecho, posiciones, que todo sea de ti y para ti, Señor. Ayúdanos a aprender a humillarnos, Señor. Yo sé que a nosotros le gusta la jactancia y que la atención, pero ayúdanos a no buscar la atención, no jactarnos, pero simplemente ser lo que tú nos has llamado a hacer, entendiendo que somos pobres sirvientes, otra vez, no capaz de acercarnos a ti y tocar tus sandalias, que pensamos más como Juan y menos como nosotros. Oro por eso en nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Quiero recordar